Conócete y transfórmate. Simplemente Adriana. Radio inteligente para personas inteligentes. Bueno, pues seguimos con más, y tengo el honor en esta mañana de tener a Carla Barajas. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, conductora de televisión, productora, locutora, colega maravillosa, y ella nos va a hablar del periodismo testigo de la verdad. Mi querida Carla, muy buenos días. Hola Diana, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto escucharte y saludarte a través de este medio de comunicación, enviando un saludo también a todas las personas que se unen desde la radio y desde los distintos dispositivos virtuales que tenemos para estar en comunicación. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, el honor es mío poder entrevistar a una colega tan brillante como tú. Así que bueno, háblanos de por qué el periodismo ha sido una de las profesiones más importantes a lo largo de la historia, no como se conoce actualmente. Ahora ya es un periodismo muy virtual, pero a lo largo de la historia de la humanidad ha habido siempre quien transmite las noticias, lo que pasa, los sucesos importantes. El tiempo es tuyo, Carlita, adelante. Muchísimas gracias, Adriana. Y precisamente por esta misma situación, con la emergencia y la extensión de las redes sociales, que solamente estaba reservado también a los medios de comunicación social, y cuando solamente recibíamos la información de primera mano de los medios de comunicación, recordando el surgimiento de la radio, de la televisión, del fax, de los telegramas, esta comunicación que nos permitía enterarnos, inclusive como una gran herramienta del periodismo, de grandes santos, de grandes hombres que han marcado la historia y que han permitido que nos enteremos de acontecimientos y de sucesos sumamente relevantes. Y precisamente esta información acerca de la historia del periodismo, de lo que ha marcado esta diferencia para enterarnos de aquellos momentos del desarrollo de la civilización, ha marcado mucho un parteaguas el tiempo que nosotros estamos viviendo. Y no tenemos que sentirnos ajenos ante esta gran necesidad y ante esta responsabilidad que tenemos de estar informando, porque actualmente nosotros somos protagonistas de este periodismo, siendo que la población también en el ambiente de la virtualidad está ya el número de usuarios que equivale al más del 53% de la población mundial. Y por ello la importancia también, como lo comentas, acerca de esta era tan importante y tan fundamental de la historia del periodismo, de cómo llegan estos primeros recursos para poder comunicar la buena nueva, para poder dar a conocer tanto de los avances como de lo que está sucediendo y aconteciendo en la sociedad. Tenemos a grandes personajes también que en distintos ámbitos, en esta ética que cuidaban del buen informe, del ser testigos de la verdad, de narrar lo que estaba sucediendo para informar a quienes no tenían de primera mano esta información, ha sido el ser testigos de la verdad, de los hechos que relataban. Inclusive recordamos estas ricas crónicas auditivas también de aquellos escritores o de los grandes santos que a través de sus documentos han dejado plasmada lo que se vivió en una época, en distintos momentos, y sobre todo este legado también que vale la pena que lo desempolvemos y que pongamos en acción lo que nosotros podemos seguir ejerciendo como este periodismo que nos habla acerca de ser testigos solamente en la difusión de noticias o en el comunicar en el estándar de la fotocopia, sino un periodismo auténtico que desde los inicios se ha preparado, ha investigado y ha estructurado un mensaje que también enriquece la vida de todas las personas, Adriana. Creo que en este tiempo no tenemos que hacernos ajenos a lo que sucede, conocer estas herramientas que tenemos y además de ser estos buenos periodistas y de utilizar el periodismo para dar a conocer la buena nueva, es también rescatar esa voz de las personas que sufren, esta realidad que en ocasiones se oculta y que en los tiempos en los que surgió esta noble herramienta del comunicar, de hacer un periodismo profesional,
daba precisamente esa voz que anunciaba y denunciaba a tiempo y a destiempo. Entonces, es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta, porque ahora somos protagonistas para transmitir, para contar historias, para compartir noticias, pero tenemos que retomar estos orígenes del auténtico periodismo, que no es solamente copiar y pegar, sino realizar una investigación profunda que muestre los hechos y que promueva también el bien común de las personas. Y sobre todo pretendemos eso, pero no siempre. Fíjate que a lo largo de la historia, pues muchos periodistas han muerto en búsqueda de la verdad. En este sexenio, aunque él diga lo contrario, pues van más de 20 y tantos periodistas muertos, hay amenazas, y el periodismo también se convierte pues en una actividad muchas veces peligrosa. Hay periodistas de guerra que han muerto en batalla intentando, o más bien cumpliendo su deber de informar, ¿no? Eso es rotundo. Recuerdo mucho el testimonio de unos periodistas de esta era, donde precisamente estando en el momento más más álgido de una guerra que se suscitó, pues tuvieron que narrar, no renunciaron a retirarse como lo habían hecho muchos otros comunicadores o medios para evitar el peligro, sino que ellos, a pesar de poner en riesgo su vida, estuvieron narrando, describiendo y dando a conocer al mundo lo que estaba sucediendo en un lugar donde están los más desprotegidos. Hay una religiosa también que es argentina, que se llama Guadalupe, y ella estuvo precisamente en todos estos encuentros en los países del Medio Oriente, en medio de la guerra, y ella compartía su experiencia en una entrevista sobre la ausencia de la realidad de lo que estaba aconteciendo en Siria. Se estaban viviendo la guerra y a los ojos del mundo actualmente no se daba a conocer este dolor y la gran necesidad que ellos tenían. Pero, como bien lo comentabas, ha habido también quienes han dado su vida y han muerto también por dar a conocer la verdad. Y lo que nosotros podemos ver a través de la historia de cada uno de estos acontecimientos nos muestra de esa precisión también de narrar los hechos justo en el momento, en lo que estaba sucediendo. Y recuerdo mucho también a uno de los grandes periodistas también, comunicólogos, que es también desde luego patrono de los laicos mexicanos, que fue mártir de la guerra cristera, que fue Anacleto González Flores, que nació en Tepatitlán, Jalisco. Y él precisamente, dentro de los discursos y de lo que compartía en sus escritos de su puño y letra, comentaba de no dejarse vender, de ser auténticos en la noticia, en la verdad, en lo que se comparte. Inclusive él tuvo varias propuestas para colaborar en medios de comunicación, para ser columnista en medios seculares. Sin embargo, él decía que lo más importante era la libertad al escribir. Él ahora, como beato, pues ha dejado este gran legado al ser abogado y al ser también, bueno, pues un gran hombre que a través de escribir, al ser pedagogo, catequista, líder social, también ha sido llamado como el Gandhi mexicano, por esta libertad de expresar, de escribir, de orientar y de hacer un periodismo totalmente profesional y que ayude también en la defensa de las demás personas. De la Carlita, sociedad. Vámonos a corte y ahorita regresamos. Bueno, pues seguimos con Carla, que nos está hablando del periodismo, de esta profesión, que gracias a ella podemos conocer la historia, conocer qué va pasando, conocer las necesidades. Continúa, Carlita. Muchas gracias, Adriana. Aquí estábamos hablando acerca de esta importancia, recordando también que en el siglo XIX se produjo también una revolución sobre el periodismo por los avances tecnológicos, la ampliación de las opciones, la mejora de los medios también de transporte, la reducción del analfabetismo, la educación que llegaba también al alcance de más familias.
y también dentro de ello los distintos acontecimientos que se dieron para llegar a este siglo XX, donde los avances tecnológicos han sido, la verdad, muy adelantados, muy avanzados. Y recordando en el bloque anterior, precisamente ya de esta era que nosotros estamos viviendo, recordando la vida de grandes líderes también que han ejercido el periodismo para el bien común. Recordábamos la vida del beato Anacleto Flores, quien fue también un gran escritor, y así como en todo el mundo, San Francisco de Sales, un doctor de la iglesia que fue obispo y tuvo esta inmensa influencia de su vida y de su enseñanza en Europa de la época y de los siglos siguientes. Él nació en 1507 en Francia y él ha sido nombrado también en 1923 por Pío IX, lo proclamó como patrono de los periodistas y de los escritores, sobre todo por la importancia de que se le dé ese enfoque a una ciencia que sirve no solamente para hacernos orgullosos, sino para dar a conocer la verdad. Inclusive también el Papa Francisco menciona acerca de 4 males o 4 pecados acerca de un periodista, de un comunicación, que se debe de evitar la desinformación, que es la noticia a la mitad que va contra el derecho de la información. Habla en segundo punto también sobre la calumnia, que es lo que debemos evitar y que en muchos medios se puede recurrir a ello, cuando se calumnia sin ningún problema, con toda la libertad, dañando los medios que tienen tanto poder que pueden calumniar impunemente sin ningún juicio y decirlo públicamente. Son estos puntos también que se pide que se cuide en esta forma en la que se ha desvirtuado la autenticidad del periodismo. El Papa Francisco, además de mencionar de estos puntos como la desinformación, número 1, la calumnia, número 2, en el punto número 3 es la difamación, porque él reconoce que todos tenemos el derecho de la reputación. Y si alguien, pone este ejemplo, cometió un error, pagó la cuenta, la pena, y ahora es una persona libre y sin mancha, no se puede sacar en los medios de comunicación una historia que ha sido superada, que está pagada y que está resarcida, sino que se trae esa mancha de antes y la traen ahora. Y en punto número 4 también el Papa Francisco comenta que uno de los males también de los medios es la coprofilia, que es el amor por las cosas sucias, por los escándalos, siendo que el periodismo se ha desvirtuado y que solamente algunos de comunicación viven de estos casos de escándalos que no son verdaderos, y que superando también estos límites, la comunicación tiene que ser maravillosa. Un periodista, siempre que esté examinando su conciencia, es evitar caer en estos 4 defectos para ser un buen comunicador. Así es que es parte de este mensaje de la respuesta que todos tenemos en la responsabilidad de ser testigos de la verdad. Un periodismo que desgaste las suelas, como bien lo has mencionado, aquellos corresponsales de guerra, aquellas personas que durante, en este caso en nuestro país, en la persecución cristera o en tantos hechos que han sucedido en otras naciones, es salir a la calle y dar estas opiniones también atentas que nos ayuden a evitar a esos periódicos de fotocopia. Y anteriormente recordamos también cómo el periodismo era hoja, se escribía y poco a poco la prensa fue creciendo y fue ampliando también el tiraje para distribuir, pero los columnistas, las personas que dedicaban este tiempo en particular a la investigación, no solamente a compartir y a duplicar la información. Y creo que actualmente el género de la investigación y del reportaje han perdido un poco este espacio de calidad en beneficio de una información ya preconfeccionada, que ya es menos capaz de interceptar la verdad de las cosas, de la vida concreta, sino solamente de compartir. Estamos en una crisis editorial por un lado, pero por otro también se destaca los medios de comunicación que están rescatando y que están impulsando este periodismo que es testigo, que nos ayuda también a conocer la realidad, no solamente desde un escritorio, sino saliendo a la calle en personas buscando estas historias que nos permiten contar la realidad, sin ofender,
y sin dañar. Creo que el encuentro es muy importante para no ser solamente espectadores, porque también hay este riesgo ya dentro del periodismo al no ser testigo de esta verdad que nosotros podemos ver en los medios de comunicación y que ahora en ocasiones todos tenemos esta oportunidad de poder estar informando, Adriana. Sí, porque es una verdadera oportunidad, fíjate, es una verdadera oportunidad llevar, bueno, desde mi muy particular punto de vista, Carla, cuando estudié comunicación, pues me di cuenta que la comunicación tiene un gran poder. De hecho, hay una película que se llama El Quinto Elemento. Y qué curioso, con la palabra se creó el mundo. Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. La palabra tiene poder, con las palabras construimos y destruimos. Hemos visto de todo en este país, pero nunca nos había tocado ver a un presidente que con sus palabras dividiera una nación, que con sus palabras dijera tantas mentiras. De verdad, había cínicos, ladrones, sinvergüenzas, pero hoy tenemos un presidente perverso, y me atrevo a decirlo así, porque además en tantas cosas sobrenaturales que me ha tocado vivir, pues bueno, la serpiente antigua así lo dice. Y cuando las palabras son usadas para el mal, para dividir, nosotros los padres de familia en nuestras casas podemos construir o destruir el corazón de nuestros hijos a través de nuestras palabras. El periodismo puede construir o destruir. El periodismo puede alentar a una nación a levantarse o puede destruirlo. El periodismo puede hacer que se diga la verdad, o también el periodismo, si se vende, puede encubrir la verdad. Y todos tendremos una responsabilidad, ¿no? Claro, es una responsabilidad muy grande, porque ahora nos hemos dado cuenta que no solamente está al alcance de quienes estudiaban, de quienes tuvimos esta oportunidad de estudiar una carrera abocada a las comunicaciones, al periodismo, sino que ahora este talento también que el Señor nos da está en muchos hogares, en muchas madres, en muchos jóvenes que sin estudiar como tal, pero tienen este talento y ejercen el periodismo. Pero aquí también vale la pena destacar cómo se está empleando, cómo lo estamos aplicando. Tenemos el ejemplo claro de lo que sucedió ayer en la noche, para los que se han dado cuenta, si nos escuchan de otros países, en México, con la lamentable noticia de la situación de la defensa de nuestro país, y también con lo que sucedió en Acapulco, con el sismo que sorprendió a nuestra nación. Hubo mucha desinformación, hubo mucho el meter miedo a las personas, el desinformar acerca de posibles situaciones más que pudieran ocurrir, cuando debemos también de orientarnos a compartir lo que edifique y lo que hemos verificado para evitar esta infodemia que se ha desarrollado tanto en los últimos 2 años. Pero aquí también, Adriana, me gustaría destacar sobre todo la crónica de la vida que ha mostrado el periodismo, y esta belleza también la encontramos desde el Evangelio, porque los discípulos de Jesús que quisieron conocerlo recuerdan también cuando en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 39, dice, vengan y lo verán, invitando a vivir esa relación con él. Y es esta crónica de la vida permite también comunicar de forma oportuna. Recordamos que San Juan, ya a una edad avanzada, escribe su evangelio y recuerda algunos detalles de crónica que también revelan su presencia en el lugar y el impacto que aquella experiencia tuvo en su vida. Y es cuando menciona, Felipe comunica a Natanael el encuentro con el Mesías. Su amigo es escéptico. ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe no trata de convencerlo con razonamientos, solamente le dice, ven y lo verás. Y aquí en la fe cristiana, en esta iniciación, tenemos este ejemplo de lo que nosotros podemos encontrar para comunicar, porque todos tenemos esta herramienta que puede edificar, pero necesitamos verificar de una forma honesta todo el anuncio, todo lo que vamos a compartir, porque no nos damos cuenta de forma particular lo que sucede en la vida de lo que estamos compartiendo. Sí nos damos cuenta de la realidad, de lo que está viviendo nuestra sociedad,
de que hay omisiones muy graves o hay afectaciones que a través de un periodismo desvirtuado impacta y trasciende, y que es algo comunitario que nosotros estamos realizando. Por ello, también la Iglesia reconoce la valentía de los periodistas que en este relato de la realidad van más allá de donde nadie va, en este deseo de dar a conocer con esta valentía y con tanta profesión, no solamente a los que aparecen a cuadro o a quienes nos escuchamos, hay camarógrafos, montadores, directores, hay gente que corre riesgo en la producción también para llevar esta noticia oportuna. Hoy nos hemos dado cuenta también que con esta emergencia sanitaria, pues nos hemos dado cuenta de esta persecución también que hay de pequeñas minorías en todas las partes del mundo, de los abusos, de las injusticias también con los más desfavorecidos, el atentado que se hace contra la creación y que en muchas ocasiones no se denuncia, no se cuenta una verdad completa. Y ahí es donde entra esta responsabilidad de dar a conocer lo que es. Ahora, nuestro sumo pontífice, y lo menciono porque es quien está actualmente al frente de la Iglesia, que nos está guiando, que nos está dirigiendo, comenta precisamente ello. El informar no es esta autenticidad solamente de dar a conocer y de decir la verdad sin tener caridad, que aquí es importante que se pueda tener también esta acción, pero que sí se denuncie la verdad y lo que se tiene que realizar, y que no solamente ahorita en la emergencia, que cuando se anunció y los medios de comunicación y las columnas decían, bueno, pues nos vamos a este confinamiento, y los escritos en la prensa, esta forma de comunicar nos hablaba acerca de la realidad de lo que se vivía en la pandemia, pero a la vista de los ojos quizá de los privilegios que tienen muchas personas y qué hacíamos también con los más desfavorecidos. Recuerdo el caso de un sacerdote en Villahermosa, Tabasco, que hace justamente un año, en el mes de septiembre, Tabasco careció mucho y vivió y sufrió de inundaciones. Y lo que hizo el párroco de la Iglesia de la Divina Providencia en Villahermosa, Tabasco, fue anunciar con su testimonio, no solamente anunciando, sino actuando, ayudando a través de una lancha. No sé si te tocó ver este caso, Adriana, donde salió él en lancha a recabar víveres, a entregar, a estar presente con las familias. Esta forma de comunicar llegó también a la prensa, donde se dio a conocer el testimonio de incidir, de no solamente anunciar o solicitar o dar a conocer, sino desde esta oportunidad que también tenemos de accionar y de actuar con estas oportunidades que nos dan el periodismo, el bien comunicar. Ahora, lo que importa también es, ante esta situación que hemos visto, ¿dónde está esta parte que hace falta en el rostro del periodismo de ver lo que sucedió con tantas personas que tienen distintas discapacidades durante la pandemia? ¿Cómo se llegó a ellos esta información? Vámonos a corto y te regresamos. Claro, adelante. Bueno, continuamos con Carla hablando de la importancia del periodismo. Ahorita, Carla, muchas personas con un celular se han vuelto periodistas. Ahora los hechos a nivel mundial pasan en el momento a todo el globo terráqueo con la conectividad que tenemos. ¿Qué necesitamos hacer las personas? Porque ahora, así como hay verdad en las redes, hay un montón de mentiras. ¿Cómo descubrir la verdad? La verdad se va, Adriana, efectivamente en solución que nosotros tenemos de este promedio de más de casi 2 o poco más de 2 días pasa una persona en internet, sumando las horas del día a día. Es como si resumiéramos y pasáramos este tiempo. Entonces, este tiempo nos da la oportunidad de la formación, de hacer conciencia acerca de la selección de la información, cuáles son nuestras fuentes, las fuentes que tenemos, qué es el objetivo que nosotros también tenemos para comunicar, y meditar bien antes de compartir información que puede desinformar.
porque nosotros mismos como sociedad, en esta ebullición, en este crecimiento, donde es casi el 60% de la población de todo el mundo que está inmerso en las redes sociales y que está siendo protagonista de este periodismo, necesitamos tener nuestro directorio de las fuentes de información que son las auténticas. Si nosotros queremos informar, queremos dar a conocer alguna nota, queremos escribir, tenemos que basarnos, si es en el caso de la Iglesia, en los documentos del magisterio de la Iglesia, también en las páginas oficiales, por ejemplo, el Vaticano, vatican.va. Si es en la Iglesia a nivel nacional, están las conferencias episcopales, las diócesis, que desde ahí emana la información auténtica, y esto lo llevamos a todos los medios, si es en el sector salud, si es a nivel de educación, porque en ocasiones caemos en el que lo vi en Facebook, me lo mandaron por cadena de WhatsApp, inclusive estas redes sociales también, para detener esta parte de la propagación de la información de un periodismo que no es ejercido con responsabilidad. También han limitado algunas funciones, pero vemos cómo también lamentablemente cuando se habla de la verdad se limita. Entonces, las recomendaciones de fuentes que nosotros tenemos, antes de compartir, corroborar los hechos de lo que ha sucedido. Hace meses atrás recordamos lo que aconteció, pongo este ejemplo por la referencia del auditorio, donde se empezó a hablar acerca de un punto de vista adjudicado al Papa Francisco que no había sido como tal auténtico con el enfoque que le dieron. Distorsionaron, tergiversaron las respuestas del Papa Francisco y sin embargo, mediáticamente se propagó, se copió la información, no se investigó a fondo. A mí me llamó mucho la atención este suceso hasta que vi con la entrevista de donde habían extraído este fragmento del Papa Francisco y habían modificado la intención y no todo completo. Entonces, no tenemos que dejarnos llevar solamente por lo que digan. En punto número 2 es corroborar la información, de dónde viene, investigar qué fuentes lo están diciendo, qué medios, y hacerlo con las herramientas oportunas que tenemos. Es una gran riqueza el que nosotros también podamos compartir de nuestra experiencia lo que se vive, pero con esta ética, con la formación que nos ayuda también a evitar caer en esos peligros. Ahora somos protagonistas también los medios de comunicación que se han adaptado a la tecnología digital, porque los periódicos, la prensa escrita se han inmiscuido también para estar presente en este nivel de sociedad virtual donde no se podían quedar ajenos y donde ahora podemos accesar a esta información, a formarnos. El utilizar también oportunamente este tiempo para formarnos, para capacitarnos, nos responsabiliza a todos los que somos usuarios y a los que somos consumidores. ¿Qué lecturas, qué información, el conocer este vasto compendio que tenemos también de periodistas que con su aporte iluminan, nos ayudan a tener esta conciencia, y desde luego que también el hecho de la comunicación no tiene que alejarnos y distanciarnos, son instrumentos muy importantes. La buena nueva del Evangelio se comunicó en el mundo gracias a estos encuentros de persona a persona, de corazón a corazón, y de lo que se plasmó, de lo que se compartió. Entonces, estas son las posibilidades que nosotros tenemos, es el desafío de comunicar estando en contacto también con las personas. Sabemos que en estas iniciativas que han surgido dentro de este crecimiento digital que hubo, de este paso acelerado también, sobre todo en la Iglesia, de esta presencia que tuvo de nosotros los fieles, de los comunicadores, también tenemos que examinar cuál es la respuesta, cuál es el impacto que está teniendo la comunicación y desde el periodismo que estamos ejerciendo, porque el periodismo es esta noble labor y profesión de comunicar, de documentar, no solamente de copiar, pegar y de mandar. Esto es algo de lo que se preocupa también la Iglesia, y por ello también el Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, que es una secretaría que fue instituida por el Papa Francisco el 27 de junio del año 2015, es precisamente con esta preocupación de la tarea de reestructurar un proceso de reorganizar, de agrupar estas realidades en diversos modos que se han ocupado de la comunicación y del periodismo hasta este día. Y ustedes lo pueden encontrar
esta información a través de la página de Vatican.va, donde aquí se nos muestra también esta guía para formarnos antes de comunicar. Y no tenemos que hacernos ajenos, Adriana, porque esta responsabilidad que nosotros tenemos al poder escribir desde un dispositivo celular, desde un correo electrónico, un post en Facebook, no solamente que sea escribir por escribir, sino profundizar cuál es nuestra intención. Y si nosotros, los que también ejercemos el periodismo desde la evangelización, ver más allá del redil, por aquellas personas que están alejadas. Es ese relato de la verdad, de la realidad, y que también se preocupa la Iglesia. Y hay un encuentro, Adriana, que se realiza de la Pastoral de la Comunicación a nivel mundial, precisamente para orientar, para dignificar, para recordar estos momentos importantes de la comunicación, y que se inició pues ya hace varios años, y que desde luego hoy que estamos en esta última Jornada Mundial de la Comunicación que se realizó en enero del 2021 en la memoria precisamente de San Francisco de Sales, es la exhortación que nos hace la Iglesia, y que no va contraria a lo que es el periodismo desde sus inicios, desde el aporte que ha tenido en la sociedad, porque es dignificar en esta Jornada Mundial de Carlita, las comunicaciones. ¿nos vamos a ir a corte? Carlita, nos vamos a ir a corte, ahorita regresamos. Bueno, pues seguimos. ¿Con qué quieres terminar, mi querida Carlita? Gracias, pues sobre todo invitarles, exhortarles a esta invitación que se realiza desde 1967 en el mensaje de Pablo VI para la primera Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que ha congregado a medios de comunicación de todo el mundo, a periodistas, comunicadores. Sobre todo hay un libro con las claves del Papa Francisco que propone a los periodistas. Es el libro 10 cosas que el Papa Francisco propone a los periodistas. El padre es un sacerdote español, doctor y licenciado en periodismo, Manuel María Bru Alonso, y desgrana estas claves que resultan muy útiles, Adriana, para todos aquellos periodistas, comunicadores y evangelizaciones que quieren transmitir un mensaje coherente, ético y enfocado al bien común. Esta lectura también nos invita a hacer esta reflexión de lo que juegan los medios de comunicación, y que ahora somos protagonistas. No requerimos estar dentro de un medio de comunicación, y aún es mayor la habilidad que tenemos para hacer estos instrumentos de la nueva evangelización. Un periodismo que edifique, que sea muy, muy profesional, y que también nosotros, dentro de la labor que realicemos, el periodismo se ejerce en los distintos ámbitos, sabiendo desde luego que hay muchas personas que dependiendo del emprendimiento, del negocio, de la labor, de la profesión, de la vocación, el periodismo es importante que podamos empaparnos, que podamos formarnos y que podamos verificar bien las fuentes y recordar siempre a nuestro mejor maestro, que a través del encuentro personal y a través de la palabra, de las Sagradas Escrituras, comunica la buena nueva. Y esta es la gran riqueza que tenemos, que nos guía para seguir nuestro camino y para ejercer con responsabilidad el periodismo que sea testigo de la verdad, de la realidad, Adriana. Así es, y fíjate qué curioso que la palabra de Dios dice, vayan y lleven la buena nueva. Y este es un mandato para todos, periodistas y no periodistas. Si Dios ha hecho cambios en tu vida, si Dios se ha manifestado en tu vida, entonces es muy importante que vayas y lleves la buena nueva. Y es una labor para todos nosotros. Nos quedan unos últimos minutos, Carlita, ¿algo que quieras agregar? Agradecer mucho a las personas, gracias Adriana por la oportunidad, a Dios, a María Santísima en este día en el que recordamos su natividad, y desde luego a todos los comunicadores, a todas las personas que han tenido en su corazón desde muy temprana edad y que por una u otra situación les ha apasionado escribir, dar a conocer información, buenas noticias, que lo hagan, que no tengan este miedo, talentos que podemos desarrollar, que podemos también formarnos, y a estar compartiendo estas buenas noticias que tienen que ser compartidas, y agradeciendo desde luego
Adriana, que estos espacios nos permiten un crecimiento que impacta nuestra vida en lo personal y en lo profesional también, el escuchar, el dejarnos acompañar a través de estos programas que nos orientan, que también es una vertiente y es una arista también del periodismo a través de la radio, informar, guiar, capacitar y quitarnos ese velo también que nosotros tenemos. Así que muchísimas gracias también. Un saludo a todas las personas que están en sintonía y vamos a ser también escritores, esta pluma también al escribir o ahora en lo virtual, que lleve ese periodismo, estas letras que edifiquen, que comuniquen y que tengan un sustento importante para nuestra vida y para la de las demás personas. Qué importante es lo que acabas de decir. Y qué importante que todos tomemos conciencia. Sobre todo me gustó mucho lo que dijiste, Carla. Verifiquemos la información que nos llega. No todo lo que está en las redes es verdadero. Tenemos que tener páginas confiables. Y esta es una responsabilidad que tenemos todos para no generar pánicos. Hay tanta desinformación que llega un momento que la desinformación genera un terrible caos. Muchísimas gracias, mi querida Carla. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y yo continúo con el programa. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Excelente miércoles. Simplemente Adriana.